Hola gente, en este vídeo os voy a hablar del gimbal Digi Osmo Mobile 4. Como siempre, dividiré el vídeo en estos 4 puntos. El primero sería por qué elegí este gimbal. El segundo, cuánto pagué por él. El tercero, la calidad. Y el cuarto, si lo volvería a comprar. Así que pasemos directamente al primer punto. En primer lugar, llevaba mucho tiempo interesado en un gimbal, ya que siempre me ha apasionado la fotografía. Y cuando tuve mi primera reflex, pensé, ¿te imaginas poder grabar vídeos con estas lentes? Pues años después, esto ya era posible. Las cámaras reflex y los gimbales para estas cámaras son generalmente muy caros. Pero cuando salieron gimbales para móviles, es cuando vi que era una gran oportunidad de probar esto. Y no lo había hecho antes pues porque pienso que es un capricho que al final no le sacaré el provecho que podría sacar invirtiendo ese dinero en otra cosa. En cuanto a por qué este en concreto, pues llevo como un año mirando cuál es la mejor opción. Una de las cosas que más me interesaban era el tracking, es decir, que siga la cámara tu cara o algún otro objeto, ya que generalmente cuando grabo vídeos tengo las manos ocupadas y esto se hace una tarea complicada o el vídeo no queda tan bien como podría quedar. Este gimbal era uno de los mejores en cuanto a tracking, aunque he de decir que tampoco es una maravilla, pero entraré en esto un poco más adelante. Así que los principales motivos que me llevaron a elegir este modelo fueron el tracking en primer lugar, la compatibilidad con el uso de móviles grandes y pesados, ya que cuando estuve mirando gimbales pensé que cualquier gimbal soportaría cualquier móvil, pero no es así. De hecho, actualmente uso el Pocophone X3, un móvil que se acerca a pesar un cuarto de kilo. Es un móvil bastante pesado y grande. Esto hace que casi ningún gimbal sea compatible con él. Así que este motivo me hizo descartarme de un gran número de gimbales. Otro de los grandes motivos es la duración de la batería, que supuestamente es aproximada a 15 horas de uso. Yo tengo el gimbal desde hace un mes y solo lo he cargado una vez. Y es que esto también me parece una característica importante para no quedarte sin batería justo en el momento que lo necesitas. Y como extras, es decir, mejoras con respecto a los demás, pero no el principal motivo de la compra, pues tenemos el tamaño, que es bastante reducido y es uno de los menos pesados. Además se pliega y se puede llevar en cualquier bolsa o mochila. El anclaje magnético, que hace mucho más fácil el anclaje y desanclaje del mismo. Y las posibilidades que tiene el gimbal sincronizando este con la aplicación del móvil, aunque esto lo mencionaré mejor en el apartado de calidad. Bueno, y en cuanto al precio, o sea, ¿cuánto pagué por él? Pues pagué 112 pounds, unos 130 euros. Realmente mi principal opción fue este gimbal, ya que tiene un brazo telescópico, que esto haría que pudiera ampliar el campo de visión cuando te grabas a ti mismo, pero realmente tampoco tengo la intención de grabarme a mí mismo muchas veces. Y de hacerlo, lo haría con la cámara trasera teniendo que usar el tracking, cosa que en este gimbal es un desastre. Otro punto a favor era el precio, ya que es algo más barato que el Osmo 4, pero realmente no me compensaba pagar menos y ser mucho peor, ya que en cuanto a todo lo demás era bastante peor que el Osmo 4. Como por ejemplo los materiales de construcción, la aplicación de gestión del gimbal o la vida de la batería, que creo que no llega ni a 5 horas de uso. Y todo esto siendo algo más pesado que el Osmo 4. En cuanto al apartado de la calidad, bueno, con esto podemos referirnos a la calidad en cuanto a hardware o aspectos físicos, que en este caso es muy buena. Lo único que he detectado negativo ha sido cuando intento subir el móvil con el joystick a velocidad muy reducida, parece que el motor no es capaz de hacerlo de forma suave y progresiva. Entiendo que esto será porque el teléfono es bastante pesado y está al límite de lo que el motor soporta. Y en cuanto a la parte de software y diseño, hay muchas cosas en el software que no van bien. Este tema es algo complicado, y yo ya era consciente antes de comprar el gimbal. Este fue otro de los motivos que me llevó tanto tiempo a decidirme. Y es que no hay ningún gimbal que desarrolle un buen software para Android. Así que tuve que decidirme entre el menos malo. Y digo para Android, ya que para iPhone todos son bastante buenos. Aunque el mejor sin duda es el Osmo. Todos los ajustes y el tracking funcionan de maravilla en el iPhone.
Esto realmente es muy sencillo de entender. Apple saca 3 o 4 móviles al año, todos con el mismo sistema operativo y cámaras. Entonces, hacer un software depurado para estos móviles es muy sencillo, puesto que solo tendrán que modificar un poco el software o añadir los drivers de las cámaras si usan diferentes lentes. En cambio, en Android tenemos miles de móviles, capas de software y cámaras. Un mismo fabricante, como Xiaomi, puede sacar 40 o 50 móviles al año. ¿Te imaginas cuántos móviles, capas de software y cámaras hay corriendo en Android? Entonces entiendo que para esta empresa sea casi imposible hacer que el software de Android esté totalmente depurado. Aunque no entiendo cómo no lo están al menos para los móviles topes de gama, ya que a alguien que se gasta más de 1000 euros en un móvil, es muy probable que le sea rentable gastar 100 euros en un gimbal. En cambio, a alguien que se gaste 100 euros en un móvil es menos probable. Pero bueno, como decía anteriormente, la aplicación para Android deja mucho que desear. Pero usando la aplicación nativa de cámara y el gimbal no tendremos ningún problema. Bueno, sí, el problema será que perderemos todas las opciones extra que nos da el gimbal, como por ejemplo el tracking. Así que después de un mes de uso, he visto que lo mejor es usar la aplicación nativa del móvil. Bueno, esto en el caso de no necesitar el auto-tracking o el enfoque bloqueado o alguna de las opciones que te da la aplicación. En el caso de querer usar estas funciones, no quedará más remedio que usarlas. He de decir que mi experiencia con la aplicación no es del todo mala. El tracking no funciona como en el iPhone, y el zoom desde la aplicación de Osmo simplemente no va. Bueno, sí funciona, pero no es progresivo, así que es como si no tuviera zoom. Así que antes de empezar la grabación, tengo que pensar qué y cómo voy a grabar para usar una aplicación u otra. Y en cuanto al último punto, el punto de si lo volvería a comprar, pues para ser sincero aún no lo tengo claro. Lo he usado durante un mes y no sé cuánto más tiempo lo usaré con regularidad. Quizás sea mejor opción invertir en un móvil más caro antes de comprar uno de estos gimbales, ya que aunque este gimbal ayuda mucho en la estabilización, realmente tiembla mucho el vídeo al no contar el móvil con estabilización óptica. Espero que con esto de hacer vídeos le saque algo más de provecho a este capricho, así que recomendar esto o no dependerá de las necesidades de cada uno. Pero si es solo por curiosidad y hacer algún vídeo que otro, no creo que merezca la pena. En cambio, si os dedicáis a hacer vídeos y lo vais a usar con regularidad, creo que es muy recomendable. De hecho, me he planteado hasta comprar un iPhone para poder sacarle todo el rendimiento al gimbal, pero es que creo que no es rentable esta inversión. Así que nada, con esto me despido, espero que este vídeo sea de utilidad y nos vemos pronto. Un saludo.